¿Alguna vez sentiste que la vida te arrebataba lo que más amabas, sin darte explicaciones ni consuelo? Que el abandono venía de donde menos esperabas. Esta es la historia de dos hermanas cuyas vidas se rompieron en 1000 pedazos cuando fueron entregadas por su propio padre, vendidas como si no valieran nada más que unas pocas monedas. Pero antes de seguir adelante con esta conmovedora historia, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí contamos historias que honran el amor verdadero, la resiliencia y el poder sanador del perdón. Tu presencia significa mucho y ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes necesitan escucharlas. Gracias por estar aquí, alma sensible. Continuemos. Era una tarde fría, el cielo pintado de gris y la tierra húmeda de lluvia reciente. Elena y Clara, de 10 y 14 años, se tomaban de las manos, temblando de miedo e incertidumbre. Su padre, aquel que debería haberlas protegido, se alejaba lentamente por el camino embarrado, sin mirar atrás ni una sola vez. El silencio pesaba más que sus palabras jamás pronunciadas. Las hermanas permanecieron allí, inmóviles, solas bajo un cielo que parecía llorar con ellas. Pero lo que no sabían era que, aunque su padre las había abandonado a su suerte, el destino ya había trazado otro camino. Un hombre apareció desde las sombras del camino, con paso tranquilo y ojos que reflejaban una profunda bondad. Su nombre era Mateo, y aunque él no lo supiera aún, su llegada cambiaría para siempre la vida de esas dos niñas. Los ojos de Elena brillaban con lágrimas que no terminaban de caer. A sus 10 años, no entendía por qué su padre había dicho que sería mejor para ellas. Clara, con sus 14 años, intuía algo más oscuro en aquellas palabras, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Ambas habían crecido en la pobreza, pero siempre habían tenido el calor de su hogar, por humilde que fuera. Ahora, ese calor se había desvanecido como humo en el viento. «Papá nos dijo que volverá», susurró Elena, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a su hermana. Clara apretó su mano con fuerza, sintiendo el peso de ser la hermana mayor, la que debía proteger cuando el mundo se volvía incomprensible. El camino estaba desierto, salvo por el eco lejano de los pasos de su padre, que se alejaba para siempre. Las dos hermanas se quedaron allí, de pie junto a un viejo árbol, con una pequeña maleta de cartón que contenía todo lo que poseían en el mundo. El viento frío les cortaba la piel, pero el frío interior era mucho más cruel. Fue entonces cuando apareció Mateo. Era un hombre de mediana edad, con barba canosa y manos callosas que hablaban de años de trabajo duro. Vestía ropa sencilla pero limpia y caminaba con la tranquilidad de quien no tiene prisa por llegar a ningún lugar. Al ver a las niñas, se detuvo. Algo en sus ojos le decía que esta escena no era natural, que algo estaba terriblemente mal. «¿Están bien, niñas?», preguntó con voz suave, acercándose lentamente para no asustarlas. Elena se escondió detrás de Clara, quien levantó el mentón con una valentía que no sentía. «Nuestro padre dijo que vendría a buscarnos», mintió Clara, pero su voz tembló al final de la frase. Mateo observó el horizonte vacío, luego la maleta rota, luego los ojos hinchados de llanto de las pequeñas. No necesitaba más explicaciones para entender lo que había pasado. «¿Hace cuánto tiempo se fue?», preguntó Mateo, y aunque su voz seguía siendo suave, había algo diferente en ella, una firmeza que no había estado antes. «No lo sé», respondió Elena con un hilo de voz. «Desde que salió el sol». Mateo miró al cielo. Ya era tarde y pronto oscurecería completamente. Estas niñas habían estado esperando todo el día bajo el sol y ahora bajo el frío de la tarde. Su corazón se contrajo de dolor al imaginar la desesperanza que debían estar sintiendo. «Escuchen», dijo Mateo, poniéndose en cuclillas para quedar a la altura de sus ojos. «No sé qué les dijo su padre, pero lo que sí sé es que aquí hace frío y va a empezar a llover. Mi casa no está lejos. Pueden venir conmigo, comer algo caliente y esperar allí. Si su padre regresa, podrá encontrarlas fácilmente». Clara dudó. Había aprendido a desconfiar de los adultos, especialmente después de lo que había pasado ese día. Pero algo en los ojos de Mateo la tranquilizó. Era la misma mirada que había visto en su abuelo antes de que muriera,
una mirada que no mentía. —¿Promete que no nos hará daño? —preguntó Clara, tomando instintivamente la mano de Elena. —Te prometo que están más seguras conmigo que aquí solas —respondió Mateo, extendiendo su mano—, y te prometo que si su padre regresa, las traeré de vuelta inmediatamente. Clara miró a Elena, quien asintió con los ojos brillantes de esperanza. Tomaron la mano de Mateo y por primera vez en todo el día sintieron que quizás no estaban completamente solas en el mundo. Mientras caminaban por el sendero que llevaba a la casa de Mateo, Elena susurró: —Clara, ¿crees que papá realmente va a volver por nosotras? Clara no respondió, pero apretó más fuerte la mano de su hermana. En el fondo de su corazón sabía la respuesta, pero no era algo que una niña de 10 años necesitara escuchar esa noche. La casa de Mateo apareció entre los árboles como un refugio inesperado. Era sencilla pero acogedora, con paredes de adobe y un techo de tejas rojas que había visto mejores días. Las ventanas emanaban una luz cálida que contrastaba con la frialdad del atardecer. Elena y Clara se detuvieron en la puerta, todavía tomadas de las manos, sintiendo una mezcla de gratitud y nerviosismo. —Teresa —llamó Mateo antes de entrar—, tenemos visitas. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 40 años, con el cabello negro recogido en un moño estricto y ojos que parecían haber visto demasiado sufrimiento. Teresa tenía la expresión de alguien que había aprendido a mantener las emociones bajo control, pero al ver a las niñas, algo se endureció en su rostro. —¿Quiénes son? —preguntó Teresa, sin dirigirse a las niñas, sino a Mateo, como si ellas no estuvieran presentes. —Son Elena y Clara —respondió Mateo con calma. Su padre las dejó esperando en el camino. Necesitan un lugar donde pasar la noche. Teresa cruzó los brazos y estudió a las niñas con una mirada que las hizo sentir como intrusas. —Mateo, no podemos recoger a cualquier niño que encontremos en la calle. No somos un orfanato. —No son cualquier niño —replicó Mateo, y había algo en su voz que hizo que Teresa lo mirara con atención. Son 2 hermanas que necesitan ayuda, solo por esta noche. El silencio se extendió entre los adultos, mientras Elena y Clara permanecían inmóviles, sintiéndose más pequeñas con cada segundo que pasaba. Finalmente, Teresa suspiró y se hizo a un lado. —Una noche —dijo firmemente—, pero no voy a hacer comida especial, ni voy a cambiar nada en esta casa por ellas. Elena y Clara entraron tímidamente, observando el interior de la casa. Era simple pero limpio, con muebles de madera oscura y fotografías en las paredes. Había algo melancólico en el ambiente, como si la casa guardara secretos que preferían no ser revelados. —Pueden sentarse ahí —dijo Teresa, señalando un sofá viejo pero cómodo. —Mateo, ven conmigo a la cocina. Las niñas se sentaron en silencio, escuchando los murmullos de la pareja en la cocina. No podían entender las palabras, pero el tono de Teresa era claramente de desaprobación. —¿Crees que nos van a echar? —susurró Elena, acurrucándose contra su hermana. —No lo sé —respondió Clara, pero envolvió a Elena con su brazo—. Pero al menos por esta noche estaremos calientes y secas. Mateo regresó con 2 tazas de leche caliente y un plato de pan con mantequilla. —Coman —dijo gentilmente—. Deben tener hambre. Las niñas comieron en silencio, agradecidas por la primera comida decente que habían tenido en días. Teresa no volvió a la sala, pero podían sentir su presencia en la casa, como una sombra que observaba desde la distancia. Cuando terminaron de comer, Mateo les mostró una pequeña habitación con una cama individual. —Pueden dormir aquí —dijo—. Sé que no es mucho, pero es mejor que estar afuera. —Gracias, señor Mateo —dijo Clara, haciendo una pequeña reverencia—. Prometo que no causaremos problemas. Mateo sonrió tristemente. —No son ustedes las que causan problemas, niña. Duerman bien. Cuando Mateo se fue, las hermanas se acostaron juntas en la cama, abrazándose para darse calor y consuelo. La casa crujía con sonidos desconocidos, y podían escuchar la conversación continuada de Mateo y Teresa en la habitación contigua. —Clara —susurró Elena en la oscuridad—, ¿por qué la señora Teresa no nos quiere aquí? Clara pensó en la pregunta, recordando la mirada de Teresa, no solo de molestia, sino de dolor. Creo que ella también está triste por algo, respondió finalmente.
A veces, cuando las personas están muy tristes, no quieren que otros se acerquen. ¿Como papá?, preguntó Elena. Clara tragó saliva. Sí, como papá. En la habitación contigua, Teresa se paseaba de un lado a otro mientras Mateo permanecía sentado en la cama. «No puedes hacer esto, Mateo», decía Teresa con voz tensa. «No puedes traer niños a casa sin consultarme. Esta es mi casa también». «Lo sé», respondió Mateo calmadamente, «pero no podía dejarlas allí. Eran abandonadas, Teresa, completamente solas». «¿Y qué hay de mí?», explotó Teresa, aunque mantuvo la voz baja. «¿Qué hay de lo que yo necesito? ¿Qué hay de mi dolor?». Mateo se levantó y se acercó a su esposa, pero ella retrocedió. «Teresa, entiendo que esto es difícil para ti, pero estas niñas necesitan ayuda y nosotros podemos dársela». «No puedo», susurró Teresa, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «No puedo cuidar de otros niños. No puedo pasar por eso otra vez». Mateo entendió. Durante los 5 años que habían estado casados, nunca habían hablado directamente sobre Isabel, la hija que Teresa había perdido antes de conocerlo, pero siempre había estado presente, como un fantasma que habitaba en los rincones de la casa. «Solo será por esta noche», dijo Mateo suavemente. «Mañana encontraremos otro lugar para ellas». Pero mientras decía estas palabras, ambos sabían que no sería tan simple. El destino había traído a estas niñas a su puerta, y el destino rara vez acepta soluciones fáciles. El amanecer llegó con el sonido de lluvia golpeando contra las ventanas. Elena despertó primero, desorientada por un momento, hasta que recordó dónde estaba. Clara aún dormía profundamente, con una expresión de paz que no había tenido en días. Elena se levantó silenciosamente y caminó hacia la ventana, observando el jardín trasero de la casa. Era entonces cuando vio a Teresa. Estaba de pie bajo la lluvia, completamente empapada, frente a una pequeña cruz de madera que se alzaba solitaria bajo un árbol grande. Teresa no se movía, simplemente permanecía allí, con los brazos caídos a los lados, como si la lluvia pudiera lavar algo que las lágrimas no habían podido. Elena no entendía completamente lo que estaba viendo, pero su corazón de niña reconoció el dolor. Era el mismo dolor que había sentido cuando su madre había muerto 2 años atrás, el mismo vacío que había visto en los ojos de su padre antes de que el alcohol se llevara lo que quedaba de él. «¿Qué estás mirando?», preguntó Clara, despertándose y acercándose a la ventana. «La señora Teresa», susurró Elena, «está llorando bajo la lluvia». Clara miró hacia afuera y vio la figura solitaria de Teresa. Inmediatamente entendió lo que Elena había percibido instintivamente. Esta mujer estaba de luto, igual que ellas. «Vamos a preparar el desayuno», dijo Clara de repente. «Quizás eso la haga sentir mejor». Las hermanas se dirigieron sigilosamente a la cocina, donde encontraron ingredientes básicos: huevos, leche, pan. Clara, que había aprendido a cocinar por necesidad cuando su madre enfermó, comenzó a preparar tortillas mientras Elena ponía la mesa con mucho cuidado. Mateo apareció en la cocina, sorprendido de encontrar a las niñas ya levantadas y cocinando. «¿Qué hacen despierta tan temprano?», preguntó con una sonrisa. «Queríamos ayudar», respondió Clara tímidamente. «Usted y la señora Teresa fueron muy amables con nosotras». Mateo observó la mesa puesta con esmero, las tortillas que se doraban en la sartén, el gesto de gratitud en los ojos de las niñas. Algo se movió en su pecho, una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Teresa va a regresar pronto», dijo Mateo. Ella siempre sale temprano al jardín». «¿Por qué está triste?», preguntó Elena con la honestidad brutal de los niños. Mateo se quedó en silencio por un momento, preguntándose cuánto podía contarles. «Perdió a alguien muy importante», dijo finalmente. «Hace mucho tiempo. Y a veces, cuando perdemos a alguien que amamos mucho, es difícil abrir el corazón a otras personas». «¿Como nosotras?», preguntó Clara, entendiendo más de lo que las palabras expresaban. «Sí», respondió Mateo, «como ustedes». Teresa entró en la cocina en ese momento, con el cabello mojado y la ropa empapada. Se detuvo al ver la escena, las niñas cocinando, Mateo sonriendo, la mesa puesta. Por un momento, algo se suavizó en su expresión. «Se van a resfriar», dijo Teresa,
aunque no había dureza en su voz. «Y van a ensuciar mi cocina». «Ya casi terminamos», dijo Clara rápidamente. «Solo queríamos agradecerle por dejarnos quedarnos anoche». Teresa las observó trabajar, notando cómo Clara protegía instintivamente a Elena, cómo Elena se esforzaba por hacer todo perfecto, cómo ambas se movían con la eficiencia de niñas que habían aprendido a cuidarse solas demasiado pronto. «Ustedes van a comer también», dijo Teresa de repente, dirigiéndose a las niñas, «y después van a ayudarme a tender la ropa cuando pare de llover». Era una declaración simple, pero Mateo reconoció el significado. Teresa no las estaba echando inmediatamente. Al menos no esa mañana. Durante el desayuno, Elena intentó iniciar una conversación. «Señora Teresa, tiene un jardín muy bonito. ¿Cultiva flores?» Teresa levantó la mirada de su plato. «Antes sí», respondió secamente. «Ya no». «¿Por qué?», preguntó Elena con curiosidad genuina. «Porque las flores mueren», dijo Teresa, y había algo definitivo en su voz que hizo que Elena se quedara callada. Pero Clara, con la sabiduría de sus 14 años, entendió que había algo más. «Mi mamá decía que las flores mueren pero siempre vuelven a crecer», dijo suavemente. «Decía que esa era la parte más bonita de ellas». Teresa la miró con atención por primera vez. «¿Tu madre está muerta?» «Sí», respondió Clara. «Hace 2 años. ¿Y tu padre las abandonó después de eso?» Las niñas intercambiaron miradas. Clara asintió lentamente. Él no sabía cómo cuidarnos sin ella. Creo que le dolía mucho vernos, porque nos parecemos a mamá». Teresa puso su tenedor en el plato y estudió a las niñas con una expresión diferente. Ya no eran simplemente intrusas en su casa, eran huérfanas, como había sido ella. Eran niñas que habían perdido a su madre, como había perdido ella a su hija. «¿Cuántos años tenía tu madre cuando murió?», preguntó Teresa. 32, respondió Elena. «Decía que era muy joven para morir, pero que había tenido una vida hermosa porque nos tenía a nosotras». Teresa se levantó abruptamente de la mesa y salió de la cocina. Mateo la siguió, encontrándola en la sala, con las manos temblando. «Teresa, ¿estás bien?» «Isabel habría tenido 32 años», susurró Teresa. «Si hubiera vivido, habría tenido la misma edad que su madre». Mateo entendió. Su esposa no solo estaba viendo a 2 niñas huérfanas, estaba viendo a las niñas que Isabel nunca había tenido, la familia que nunca había formado, la vida que nunca había vivido. «¿Quieres que busque otro lugar para ellas?», preguntó Mateo suavemente. Teresa se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sorprendentemente, negó con la cabeza. «No hoy», dijo. «Hoy pueden quedarse». Los días se convirtieron en una semana, y la semana en algo que comenzó a parecerse a una rutina. Elena y Clara ayudaban con las tareas de la casa, siempre pidiendo permiso antes de tocar cualquier cosa, siempre agradeciendo por cada comida, cada noche de refugio. Teresa mantenía su distancia, pero ya no las trataba como intrusas, simplemente las ignoraba, como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso de coexistencia. Mateo, por su parte, encontró en las niñas una luz que no sabía que había estado faltando en su vida. Elena era curiosa y dulce, siempre haciendo preguntas sobre los animales de la granja, sobre las estrellas, sobre cómo funcionaba el mundo. Clara era más reservada, pero Mateo notó su inteligencia aguda y su instinto protector hacia su hermana menor. Una tarde, mientras Teresa estaba en el pueblo comprando provisiones, Elena se acercó a Mateo en el jardín. «Señor Mateo», dijo con timidez, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto», respondió Mateo, dejando de lado la herramienta que estaba usando. «¿Por qué la señora Teresa no sonríe nunca? ¿Es porque no le gustamos?» Mateo se sentó en el suelo para quedar a la altura de Elena. «No es que no les guste», explicó cuidadosamente. «Es que está muy triste. Cuando las personas están muy tristes, a veces olvidan cómo sonreír». «¿Como papá?», preguntó Elena. «Sí, como tu papá», confirmó Mateo. «Pero la diferencia es que Teresa es una buena persona que está triste. Tu papá se convirtió en una persona que hizo cosas malas porque estaba triste». Elena asintió solemnemente. «¿Cree que algún día Teresa va a volver a sonreír?» «Espero que sí», respondió Mateo. «Pero necesita tiempo y necesita razones para sonreír otra vez».
Esa noche Elena no pudo dormir. Siguió pensando en las palabras de Mateo, en la tristeza de Teresa, en la cruz solitaria bajo el árbol. Silenciosamente se levantó de la cama y caminó hacia la cocina, donde encontró papel y lápices que había visto antes. Se sentó en la mesa y comenzó a dibujar. No era una artista, pero puso todo su corazón en el dibujo. Dibujó la casa, el jardín, el árbol grande, pero donde estaba la cruz, dibujó flores. Muchas flores de colores brillantes creciendo alrededor de la cruz como si la estuvieran abrazando. En la parte superior del dibujo escribió con su letra infantil: «Para la señora Teresa, que necesita razones para sonreír otra vez». A la mañana siguiente, Elena dejó el dibujo en la cocina junto al lugar donde Teresa siempre tomaba su café. Luego se escondió con Clara en la sala, esperando a ver la reacción. Teresa entró en la cocina con su expresión habitual de neutralidad, pero se detuvo al ver el papel. Lo tomó con cuidado y lo estudió. Sus ojos se detuvieron en las flores dibujadas alrededor de la cruz, en las palabras escritas con la honestidad de una niña de 10 años. Por primera vez en 3 años, Teresa sintió que algo se movía en su pecho. No era felicidad, todavía no, pero era algo diferente al dolor constante que había llevado durante tanto tiempo. «Elena», llamó Teresa desde la cocina. «¿Puedes venir aquí?» Elena apareció tímidamente, temiendo haber hecho algo malo. «Sí, señora Teresa». «¿Tú hiciste esto?», preguntó Teresa mostrando el dibujo. Elena asintió, mordiéndose el labio inferior. «¿Está enojada?» No quise molestarla. «No estoy enojada», dijo Teresa, y su voz era más suave de lo que había sido nunca. Es muy bonito. ¿Por qué dibujaste flores ahí?» «Porque Clara dice que las flores siempre vuelven a crecer», respondió Elena. «Y pensé que si plantamos flores alrededor de la cruz, la persona que está allí no se sentirá tan sola». Teresa se quedó en silencio por un momento largo. Luego, para sorpresa de Elena, se agachó hasta quedar a su altura. «¿Sabes qué?», dijo Teresa. «Creo que tienes razón. Creo que es hora de plantar flores otra vez». Esa tarde, Teresa hizo algo que no había hecho en 3 años. Fue al pueblo y compró semillas de flores. Cuando regresó, encontró a Elena esperándola ansiosamente. «¿Las compraste?», preguntó Elena con los ojos brillantes. «Las compré», confirmó Teresa. «Pero hay una condición. Tienes que ayudarme a plantarlas». Elena asintió vigorosamente. «Sí, y Clara también puede ayudar». Teresa dudó por un momento. Luego asintió. «Clara también puede ayudar». Fue así como en una tarde lluviosa, 3 generaciones de mujeres se encontraron arrodilladas en el jardín, plantando semillas alrededor de la pequeña cruz. Teresa no habló mucho, pero sus movimientos eran gentiles, casi reverentes. Elena parloteaba constantemente, preguntando sobre cada tipo de flor, sobre cuándo crecerían, sobre si crecerían todas del mismo color. Clara trabajaba en silencio, observando a Teresa con atención. Había algo diferente en la mujer, algo que se había suavizado. Cuando Teresa accidentalmente sonrió ante una pregunta particularmente entusiasta de Elena, Clara sintió que algo importante estaba cambiando. «¿Quién está enterrada aquí?», preguntó Elena de repente con la curiosidad directa de los niños. Teresa se tensó, pero no se detuvo en su trabajo. «Mi hija», respondió simplemente. «¿Era muy pequeña?», preguntó Elena. «Muy pequeña», confirmó Teresa. «Solo vivió 2 días». Elena consideró esto seriamente. «¿Cree que le gustarán las flores?». Teresa levantó la mirada y encontró los ojos sinceros de Elena. «Creo que sí», dijo suavemente. «Creo que le van a gustar mucho». Esa noche, cuando las niñas estaban durmiendo, Teresa se acercó a Mateo. «¿Sabes qué me dijo Elena hoy?», preguntó Teresa. «¿Qué?», respondió Mateo. «Me dijo que su madre siempre les decía que cuando alguien que amamos muere, no se va realmente. Se convierte en parte de todas las cosas hermosas que vemos». Teresa hizo una pausa. Dijo que quizás Isabel está en las flores que plantamos hoy. Mateo tomó la mano de su esposa. «¿Qué piensas de eso?». «Pienso», dijo Teresa lentamente, «que quizás es hora de dejar que Isabel esté en cosas hermosas en lugar de solo en mi dolor». Fue la primera vez en 3 años que Teresa mencionó a su hija sin llorar.
3 semanas habían pasado desde que las flores fueron plantadas. Los pequeños brotes verdes comenzaban a asomar tímidamente de la tierra, y Elena los regaba cada mañana con el cuidado de una jardinera experimentada. Clara había comenzado a llamar a Teresa, señora Teresa, con menos formalidad, y Teresa había comenzado a incluirlas en las conversaciones de la cena. La rutina se había vuelto cómoda, casi familiar. Elena ayudaba a Teresa con la cocina, Clara ayudaba a Mateo con las tareas del jardín, y las noches se llenaban de conversaciones suaves y risas ocasionales. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía como un hogar. Fue un martes por la mañana cuando todo cambió. Elena estaba regando las flores cuando vio una figura familiar caminando por el sendero. Su corazón se detuvo y la regadera se le cayó de las manos. Era él. Su padre había regresado. ¡Clara!, gritó Elena corriendo hacia la casa. ¡Clara! ¡Papá está aquí! Clara salió corriendo seguida por Teresa y Mateo. Todos se detuvieron en el porche, observando al hombre que se acercaba. Era obvio que había estado bebiendo. Su caminar era inestable y su ropa estaba sucia y arrugada. «¡Miss niña!», gritó el hombre, extendiendo los brazos como si esperara que corrieran hacia él. «Papá ha venido a buscarlas». Elena se escondió detrás de Teresa, algo que no había hecho en días. Clara se adelantó, pero su postura era defensiva. «¿Dónde has estado?», preguntó Clara, y había una frialdad en su voz que hizo que su padre se detuviera. «He estado trabajando», mintió el hombre. «Conseguí trabajo en el pueblo de al lado. Ahora puedo cuidarlas bien». «¿Trabajando?», replicó Clara. «O gastando el dinero que recibiste por nosotras». El hombre se puso rígido. «No sé de qué hablas». «Sí sabes», dijo Clara, y había una madurez en su voz que no tenía cuando él las había abandonado. «Nos vendiste, nos entregaste a cambio de dinero». «Eso no es cierto», gritó el hombre, pero su voz tenía el tono desesperado de alguien que ha sido descubierto en una mentira. Mateo se adelantó. «Creo que es mejor que se vaya», dijo calmadamente. «¿Quién te crees que eres?», rugió el hombre. «Esas son mis hijas, tienen que venir conmigo». «No», dijo una voz firme. Era Teresa, quien se había movido para ponerse frente a las niñas. «No se van a ir contigo». El hombre la miró con sorpresa. «¿Tú quién eres para decirme qué hacer con mis hijas?» «Soy la mujer que las ha cuidado durante las últimas 3 semanas», respondió Teresa, y había una fuerza en su voz que ninguno de ellos había escuchado antes. «Soy la mujer que las ha alimentado cuando tenían hambre, que las ha consolado cuando lloraban, que las ha protegido cuando tenían miedo. Soy la mujer que ha estado aquí cuando tú no estabas». El hombre se tambaleó ligeramente, pero su rostro se endureció. «Eso no te da derecho a nada. Son mis hijas por sangre». «La sangre no te hace padre», intervino Mateo, acercándose para ponerse al lado de Teresa. «Las abandonaste, las vendiste como si fueran ganado». «¡Mentiras!», gritó el hombre. «Yo nunca...» «¿Dónde está el dinero?», preguntó Clara, interrumpiendo sus protestas. «¿Dónde está el dinero que te dio el señor Ramírez por nosotras?». El silencio que siguió fue ensordecedor. El hombre miró a su hija, y por un momento se vio la culpa en sus ojos, pero luego se endureció nuevamente. «Necesitaba ese dinero», murmuró. «Tenía deudas. Gente mala me estaba buscando». «¿Y por eso nos sacrificaste?», preguntó Elena, saliendo de detrás de Teresa. Su voz era pequeña pero firme. «Por eso nos entregaste a un hombre malo». «No era malo», mintió el hombre. Era un buen hombre, tenía dinero, podía cuidarlas mejor que yo». «Un buen hombre no compra niñas», dijo Teresa, y había una frialdad en su voz que hizo que el hombre retrocediera. «Un buen hombre no trata a los niños como mercancía». «¡Basta!», gritó el hombre. «No voy a discutir con extraños sobre mis hijas. Vengan, niñas, nos vamos ahora». «No», dijo Clara, y se acercó más a Teresa. «No nos vamos contigo. Yo soy tu padre». «Los padres protegen a sus hijos», replicó Clara. «Los padres no los venden». El hombre se puso rojo de ira. «Yo te di la vida. Me debes obediencia». «Te debo nada», dijo Clara, y había una fuerza en su voz que sorprendió a todos. «Nos abandonaste, nos vendiste, ya no eres nuestro padre». «Sí lo soy»,
rugió el hombre y se abalanzó hacia Clara, pero Teresa se interpuso. «No te atrevas a tocarla. Quítate de mi camino, mujer». «No», dijo Teresa firmemente. «No te voy a permitir que lastimes a estas niñas, no otra vez». El hombre la empujó, pero Teresa no se movió. «Llama a la policía, Mateo», gritó. «Ya lo hice», dijo Mateo calmadamente, mostrando su teléfono. «Hace 5 minutos». El hombre se puso pálido. «¿Qué les dijiste?» «La verdad», respondió Mateo, «que un hombre había vendido a sus hijas y ahora había regresado para llevárselas otra vez». «Eso es mentira». «¿Lo es?», preguntó una voz nueva. Un oficial de policía se acercaba por el sendero, seguido por una mujer con una carpeta y un maletín. El hombre miró alrededor desesperadamente, como un animal acorralado. «Ustedes no entienden. Yo necesitaba el dinero. Iba a regresar por ellas». «¿Después de cuánto tiempo?», preguntó el oficial. «Después de que el hombre que las compró terminara con ellas». «No era así», gritó el hombre, pero su voz se quebró. Yo iba a regresar». «Señor», dijo el oficial acercándose, «necesito que se calme, tenemos que hacer algunas preguntas». «Yo no hice nada malo», protestó el hombre. «Son mis hijas». «Señor, tenemos testimonios de que usted vendió a estas niñas a un hombre llamado Ramírez», dijo el oficial calmadamente. «¿Es esto cierto?». El hombre miró a las niñas, luego a Teresa y Mateo, y finalmente al oficial. Yo necesitaba el dinero», murmuró. «Tenía deudas. Gente mala me estaba buscando. Y por eso vendió a sus hijas». «No las vendí», gritó el hombre. Las puse en un hogar mejor». «¿Un hogar mejor?», preguntó Clara, y había lágrimas en sus ojos. «¿Un hogar donde el hombre nos miraba como si fuéramos comida? ¿Un hogar donde nos tocaba cuando creía que nadie estaba mirando?». El oficial se puso tenso. «¿Qué está diciendo, niña?». «El señor Ramírez», dijo Elena saliendo completamente de detrás de Teresa. Él nos tocaba. Nos decía que éramos suyas ahora». «¿Y usted sabía esto?», preguntó el oficial al hombre. «No», gritó el hombre. «Yo no sabía. Él me dijo que las cuidaría». «Usted las vendió a un abusador», dijo el oficial, y había dureza en su voz. «Usted puso a sus propias hijas en peligro por dinero». «No fue así», protestó el hombre, pero su voz ya no tenía fuerza. «Señor», dijo el oficial sacando las esposas, «está bajo arresto por tráfico de menores y abandono de menores». «No», gritó el hombre. «Yo soy su padre. Tengo derechos». «Perdió esos derechos cuando las vendió», dijo el oficial esposándolo. Mientras se llevaban al hombre, la mujer con la carpeta se acercó a Teresa. «Soy la señora García, del Servicio de Bienestar Infantil», dijo suavemente. «Necesito hablar con las niñas». Teresa sintió un frío en el estómago. ¿Qué significa eso? «Significa que tengo que evaluar la situación», dijo la señora García. «Estas niñas necesitan un hogar permanente y seguro». «Ellas tienen un hogar», dijo Teresa rápidamente. «Están con nosotros». «Entiendo», dijo la señora García, «pero necesito hacer una evaluación completa. Necesito hablar con las niñas a solas y necesito revisar sus circunstancias». Clara se acercó a Teresa. «¿Nos van a separar?». «No», dijo Teresa firmemente, aunque no sabía si podía cumplir esa promesa. «No voy a dejar que eso pase». «Señora», dijo la señora García, «entiendo que se ha encariñado con las niñas, pero...». «No me he encariñado con ellas», interrumpió Teresa. «Las amo. Ellas son mis hijas». Era la primera vez que Teresa había dicho esas palabras en voz alta, y el impacto fue inmediato. Clara comenzó a llorar. Elena se aferró a su brazo, y Mateo la miró con sorpresa y orgullo. «Su verdadera madre», murmuró Clara, abrazando a Teresa. La señora García observó la escena con ojos profesionales, pero comprensivos. «Entiendo», dijo suavemente, «pero aún necesito hacer mi evaluación. Es por el bien de las niñas». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mateo. «Unas semanas», respondió la señora García. «Mientras tanto, las niñas pueden quedarse con ustedes, pero bajo supervisión del Estado». Teresa sintió como si el mundo se estuviera desmoronando otra vez. Después de todo lo que habían pasado,
Después de todo lo que habían construido, ¿podrían perder a las niñas? ¿Y si no aprobamos la evaluación?, preguntó Teresa, aunque temía la respuesta. La señora García la miró con compasión. Entonces tendremos que encontrar otra familia para las niñas. El silencio que siguió fue pesado. Las niñas se aferraron a Teresa, y Mateo puso una mano protectora en su hombro. «Haremos lo que sea necesario», dijo Teresa finalmente. «Estas niñas se quedan con nosotros». «Eso es lo que esperamos», dijo la señora García. «Regresaré mañana para comenzar la evaluación». Mientras la señora García se alejaba, Teresa miró a las niñas que se aferraban a ella. Había dicho que las amaba, que eran sus hijas. Ahora tenía que luchar para mantenerlas. «¿Creen que nos van a separar?», preguntó Elena con una voz pequeña. «No», dijo Teresa, y había una determinación férrea en su voz. «No voy a dejar que eso pase, ya no». Pero mientras las abrazaba, Teresa no podía dejar de pensar en las palabras de la señora García. Una evaluación, semanas de incertidumbre, la posibilidad de perder a las niñas que había llegado a amar como propias. La amenaza del pasado había regresado, pero ahora había una nueva amenaza, la posibilidad de un futuro sin las niñas que habían dado significado a su vida otra vez. 3 semanas después, la señora García regresó con una carpeta llena de papeles y una sonrisa que Teresa no sabía cómo interpretar. Durante esas semanas, la casa había estado bajo una tensión constante. Cada visita de la trabajadora social, cada pregunta, cada evaluación había sido como caminar sobre vidrio roto. Teresa había limpiado la casa obsesivamente, había cocinado comidas perfectas, había documentado cada momento de cuidado hacia las niñas. Mateo había organizado todos sus papeles financieros, había hablado con los vecinos para que dieran referencias, había incluso pintado la cerca del jardín. Las niñas habían sido educadas y obedientes, pero Teresa podía ver el miedo en sus ojos cada vez que la señora García aparecía. «Siéntense, por favor», dijo la señora García colocando la carpeta en la mesa de la cocina. «Tengo noticias». Teresa se sentó, tomando las manos de Clara y Elena. Mateo se quedó de pie detrás de ella, sus manos en sus hombros como anclas. «He terminado mi evaluación», comenzó la señora García, «y debo decir que ha sido una de las más fáciles de mi carrera». Teresa sintió que su corazón se detenía. «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo la señora García sonriendo por primera vez desde que la conocían, «que raramente veo un hogar donde los niños sean tan obviamente amados y cuidados». «Entonces», preguntó Mateo, «entonces, si ustedes están dispuestos, me gustaría comenzar el proceso de adopción formal». El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubieran experimentado antes. No era el silencio del miedo o la incertidumbre. Era el silencio de la esperanza que finalmente se hacía realidad. «¿En serio?», susurró Elena. «Muy en serio», dijo la señora García. «Pero necesito escuchar de ustedes, niñas. ¿Es esto lo que quieren? ¿Quieren que Teresa y Mateo sean sus padres legales?» Clara se levantó de su silla tan rápido que casi la tiró. «Sí, sí, sí, sí». Elena asintió vigorosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ellos ya son nuestros padres», dijo. «Solo queremos que sea oficial». Teresa no podía hablar. Las palabras se habían atascado en su garganta junto con años de dolor, pérdida y, finalmente, amor. «Teresa», preguntó la señora García suavemente, «¿quieres ser la madre legal de Clara y Elena?» «Sí», logró decir Teresa, y luego más fuerte. «Sí, ellas son mis hijas. Desde el primer día que las vi, supe que eran mías». «¿Y tú, Mateo?» «Sería un honor», dijo Mateo, y había lágrimas en sus ojos también. «Estas niñas han traído luz a nuestra casa. No puedo imaginar la vida sin ellas». La señora García sonrió y abrió su carpeta. «Entonces empecemos con el papeleo». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de formularios, firmas y explicaciones legales, pero Teresa apenas prestaba atención a los detalles. Solo podía mirar a las niñas, que habían estado dibujando en una esquina mientras los adultos hablaban. Clara estaba dibujando una casa con 4 figuras de palitos y un jardín lleno de flores. Elena estaba escribiendo Familia Morales,
una y otra vez en diferentes colores. «Familia Morales», murmuró Teresa, y las palabras se sintieron perfectas en su boca. «¿Qué dijiste?», preguntó Mateo. «Familia Morales», repitió Teresa, «nuestras hijas llevarán nuestro nombre». «Clara Morales», dijo Clara, probando las palabras. «Elena Morales». «Suena perfecto», dijo Elena. Cuando la señora García se fue, prometiendo regresar la próxima semana para más papeles, la familia se quedó en la cocina, mirándose unos a otros como si no pudieran creer que esto fuera real. «¿Somos una familia de verdad ahora?», preguntó Elena. «Siempre fuimos una familia de verdad», dijo Teresa, abrazándola. «Ahora solo es oficial». «¿Y nadie nos puede separar?», preguntó Clara. «Nadie», dijo Mateo firmemente. «Nunca más». Esa noche, Teresa no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta la habitación de las niñas, donde las encontró durmiendo profundamente. Elena tenía una sonrisa en sus labios y Clara abrazaba el osito de peluche que Mateo le había comprado la semana anterior. «Mis hijas», susurró Teresa, y las palabras ya no le dolían. Ya no le recordaban lo que había perdido. Ahora le recordaban lo que había ganado. Al día siguiente, Teresa decidió hacer algo que no había hecho en años. Se dirigió a su vieja máquina de coser que había estado guardada en el armario desde que perdió a su bebé. La sacó, la limpió y compró tela en el pueblo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Clara, encontrándola en la sala con patrones de costura esparcidos por todas partes. «Estoy haciendo algo especial», dijo Teresa, «para ustedes». Durante los siguientes días, Teresa trabajó en secreto. Cuando las niñas estaban en la escuela, cuando Mateo estaba trabajando, ella cosía. Cada puntada era una declaración de amor, cada dobladillo una promesa de permanencia. El día que los papeles de adopción fueron finalizados, Teresa tenía una sorpresa esperando. «Cierren los ojos», dijo, después de que regresaran del juzgado con los documentos oficiales en sus manos. «¿Por qué?», preguntó Elena, pero cerró los ojos de todos modos. «Porque tengo algo para ustedes», dijo Teresa. Las guió a su habitación, donde 2 vestidos colgaban del armario. Eran idénticos, pero en diferentes colores. Uno azul cielo para Clara, uno amarillo girasol para Elena. Ambos tenían bordados delicados en el pecho. Clara Morales y Elena Morales, en hilos dorados. «¡Son hermosos!», gritó Clara, corriendo a tocar la tela. «¿Los hiciste tú?», preguntó Elena con asombro. «Cada puntada», dijo Teresa, «porque ahora son oficialmente mis hijas y quería que tuvieran algo hecho por su mamá». «¿Podemos ponérnoslos ahora?», preguntó Clara. «Por supuesto», dijo Teresa. «Son para celebrar». Mientras las niñas se cambiaban, Teresa se quedó en la habitación, mirando la máquina de coser que había permanecido silenciosa durante tanto tiempo. Finalmente, había vuelto a usar sus manos para crear algo hermoso, algo lleno de amor. «¡Mamá!», gritó Elena desde el pasillo. «¡Ven a vernos!». «¡Mamá!», repitió Clara. Teresa se detuvo. Era la primera vez que la llamaban mamá, sin dudas, sin miedo, sin la sensación de que podrían ser separadas en cualquier momento. «¡Ya voy!», gritó de vuelta y había una alegría pura en su voz. Salió al pasillo y encontró a sus hijas girando en sus vestidos nuevos, riéndose y abrazándose. Mateo estaba apoyado contra la pared, sonriendo con lágrimas en los ojos. «¿Cómo nos vemos?», preguntó Clara. «Como mis hijas», dijo Teresa, y las palabras fluían como miel, como las niñas más hermosas del mundo. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena. «Ahora», dijo Teresa, «vivimos felices para siempre». «¿Como en los cuentos?», preguntó Clara. «Mejor que en los cuentos», dijo Mateo, acercándose para abrazar a toda la familia. «Porque esto es real». Esa noche, mientras ponía a las niñas a dormir, Teresa les leyó un cuento. Pero esta vez, cuando llegó a «y vivieron felices para siempre», las palabras no se sintieron como una fantasía imposible. Se sintieron como una promesa que finalmente se había cumplido. «¿Mamá?», murmuró Elena mientras Teresa apagaba la luz. «Sí, mi amor. ¿Puedes dejar la puerta abierta solo un poquito?». «Por supuesto», dijo Teresa, dejando la puerta entreabierta para que un rayo de luz del pasillo iluminara la habitación. «¿Mamá?», dijo Clara desde su cama. «Sí, te amo»,
Y yo las amo a ustedes, dijo Teresa, para siempre y para siempre. Mientras caminaba hacia su propia habitación, Teresa se detuvo en la puerta del jardín. Las flores que habían plantado juntas habían crecido y florecido. El jardín estaba lleno de color y vida, exactamente como su hogar. Mateo se acercó por detrás y la abrazó. ¿En qué piensas?, preguntó. En que a veces la vida te quita algo para darte algo mejor, dijo Teresa. Perdí un bebé, pero gané 2 hijas. ¿Estás feliz?, preguntó Mateo. Teresa se giró en sus brazos y lo miró. Soy más feliz de lo que jamás pensé que podría ser. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo, haciendo eco de la pregunta de Elena. Ahora, dijo Teresa, mirando hacia la habitación donde dormían sus hijas, somos una familia. Y por primera vez en años, Teresa Morales se sintió completa. Y así, llegamos al final de esta historia bordada con dolor, esperanza y un amor que renació cuando menos lo esperábamos. Una historia que nos enseña que a veces perdemos algo para encontrar exactamente lo que nuestro corazón necesitaba sanar. Hubo un momento que te estrujó el alma, tal vez cuando Teresa susurró por primera vez, «Ellas son mis hijas», o cuando Clara la defendió como su verdadera madre. Cuéntanos en los comentarios cuál fue ese instante que te tocó más profundo. Tus palabras son semillas que germinan en otros corazones que también buscan florecer. Si esta historia plantó esperanza en tu pecho, déjanos un like y suscríbete. Aquí cada semana florecen nuevos hogares que parecían imposibles, nuevas familias que nacen del amor puro. Y recuerda, la maternidad verdadera no se mide en sangre, sino en el corazón que no conoce límites para proteger.